Bien. Bien, un principio lógico supremo como tal dentro del tema de filosofía. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo un poco lo que es la lógica aristotélica o la lógica clásica. Y miramos que la lógica aristotélica y la lógica clásica no buscan comprobar si un concepto es verdadero o no, simplemente va a validar la secuencia del procedimiento, ¿verdad? Muchas veces la conclusión final no va dentro de un razonamiento estructural que nosotros poseemos, pero sí está bien estructurado, pues no habría ningún inconveniente. Derivado de ello, hoy una parte del tema son los principios lógicos supremos. Un principio lógico supremo en realidad son cuatro. Por ahí les pedí en algún momento que tuviesen también a la mano su código civil, porque vamos a hacer un ejercicio en algún momento y los vamos a ir viendo poco a poco. Son cuatro principios lógicos supremos. Está el principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Esta es una pregunta directa de la próxima evaluación. Vamos a ver cada uno de ellos. Para tener una definición concreta de lo que es un principio lógico supremo, podemos saber que los principios lógicos supremos son aquellas verdades tan evidentes que no se pueden discutir y tampoco necesitan ser demostradas. ¿Por qué dice esto? Porque su validez está realizada en base a una verdad que es evidente. Es decir, por ejemplo, el rojo es color rojo, el verde es color verde y eso no se necesita comprobación porque estamos viéndolo desde un conocimiento adquirido con antelación. Vamos a ver el principio de identidad. En este vamos a comenzar a ver algunas fórmulas. Vean pues, en este principio se utiliza A es igual a A. Es decir, un concepto y su definición resultan ser idénticos. Veamos este ejemplo. Tenemos el concepto mismo. Un concepto es una población de ideas que tenemos en nuestra mente acerca de algún objeto o de alguna cosa, ¿verdad? Si yo en este momento les digo estudiante, ustedes rápidamente van a hacer una concatenación mental y me van a dar una definición. Entonces, aquí es donde se aplica el principio de identidad. Es decir, ¿qué es un estudiante? Es una persona que estudia en algún centro de enseñanza. Si lo invertimos, la definición es igual al concepto. Es decir, el concepto es la idea particular y la definición es la idea general. El siguiente concepto, el siguiente principio lógico supremo es el de no contradicción. En este A vamos a utilizar la fórmula A no es igual a B. Es decir, algo no puede ser A y no puede ser B al mismo tiempo. Ejemplo, esto les va a servir mucho dentro de la carrera. Tenemos una premisa de un personaje que cometió un hecho ilícito. Y tenemos la primera premisa, Juan es culpable o Juan es inocente. Es decir, si A es verdadero, B tiene que ser falso. Aquí no podemos caber en que Juan es medio culpable o que Juan es medio inocente. Aquí es o culpable o inocente. Y eso se aplica mucho dentro de la gama del derecho porque son resultados evidentes para la formulación de casos en concreto. También está el principio de tercero excluido. Es decir, entre el ser y no ser existe una tercera opción. No existe una tercera opción. Si tomamos como ejemplo el último que estábamos viendo de si Juan es culpable o no lo es, viene lo que yo les decía. Acá no cabe la posibilidad de que sea medio culpable o medio inocente. Esto lo vamos a comprender más adelante con un ejercicio. Con relación al principio de razón suficiente, este fue formulado por Wilhelm Leibniz, es decir, que los tres anteriores fueron formulados por Aristóteles, pero este en sí es un complemento de los tres. Su esencia es que es una afirmación concreta de conocimientos adquiridos para darle plena validez. Es decir, solo pueden ser válidos si no se contradicen con razonamientos previamente establecidos.
Vean, pues, yo les pedí que tuviesen a la mano su Código Civil. Quiero, quiero demostrarles un ejemplo de estos principios lógicos supremos aplicados al derecho. Tenemos un artículo, ¿verdad? El artículo del Código Civil que vamos a estudiar hoy es el de capacidad. Y quiero que lo miremos bastante a detalle porque ustedes van a hacer uno siguiente después de esta actividad. La definición de capacidad es la siguiente. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos que determina la ley. Vean pues, les explico antes en qué consiste la capacidad. Nosotros como personas, como seres humanos, desde el momento que nacemos tenemos una capacidad de goce y esa capacidad de goce nos da a nosotros la facultad de tener algunos derechos y algunas obligaciones. En la Constitución política se establece el principio de libertad e igualdad y yo siempre lo pongo de ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. En horario normal nosotros podemos circular libremente por la vía. Pero ¿qué pasa si nos sorprenden fuera de nuestra casa después de las 6 de la tarde? Hay una multa. Entonces, ahí la contraposición sería de que la ley está prohibiendo la movilidad de las personas después de las 6 de la tarde. Si se dan cuenta, tenemos una tabla que de este lado están los cuatro principios. ¿Se recuerdan de la fórmula A es igual a A? En el principio de identidad, si lo aplicamos al derecho, es de lo más sencillo posible. Aquí ustedes no se van a perder. No se van a perder porque es la epígrafe, ¿verdad? La epígrafe es el artículo 8 que se está mencionando. Y si yo les pregunto, ¿de qué estamos hablando acá? Aquí, para conseguir cuál es el principio de identidad, diríamos, ¿de quién están hablando? ¿De qué se está hablando acá? Y estamos hablando de la capacidad de las personas. Entonces, en el principio de identidad es una verdad tan evidente que no necesita comprobación. ¿Qué pasa con el de no contradicción y el de tercero excluido? Vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, si se dan cuenta aquí, aquí hay una fórmula. A no es igual a B. Veamos cómo lo vamos a aplicar acá. Es decir, si estamos hablando de los mayores de 18 años, no podemos hablar de nadie más, ¿verdad? En el mismo artículo nosotros encontramos la respuesta en el principio de no contradicción. Estamos hablando de quién? De la capacidad de ejercicio. Y esa se adquiere al cumplir 18 años de edad. Entonces acá viene una afirmación de lo que estamos haciendo. Si ustedes formulan bien su respuesta, sería la siguiente. Los mayores de edad tienen capacidad de ejercicio. Si se dan cuenta, nos limitamos a lo que ya está estableciendo el principio de identidad y solo lo estamos ratificando. En el tercero excluido, aquí volvemos a nuestra definición y aquí está la clave para poder entenderlo. Entre el ser y no es ser, no existe una tercera opción. ¿Cómo aplicamos esto en el derecho? En el tercer excluido generalmente va a ser la parte y el principio lógico supremo que más va a costar identificar en la normativa. No todos los artículos tienen un tercero excluido porque algunos son bastante directos. Entonces aquí es donde comenzamos a utilizar una lógica simple. Es decir, miren pues, ¿de quién estamos hablando acá? De las personas que son mayores de edad y que tienen capacidad de ejercicio. Entonces, ¿a quiénes estamos dejando fuera? Efectivamente, a los que son menores de edad. Entonces, el tercer excluido sería los menores de edad. Yo le complementé acá, no tienen capacidad de ejercicio. Recuerden que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Todos los que son menores de edad tienen capacidad de goce, es decir, tienen derechos, pero no pueden ejercer la plenitud de todos. Por ejemplo, un menor de edad hasta la fecha no puede casarse. Hace algunos años era permitido el matrimonio entre menores, hoy ya no. Un menor de edad, si no tiene representante legal, no puede faccionar un contrato. Entonces, si se dan cuenta, es bastante interesante cómo poder ubicarlo.
Y el principio de razón suficiente para mí es bastante sencillo de ubicar. Según William Leibniz, es el principio que tiene una formulación exacta en base a verdades que son evidentemente comprobadas. ¿Cómo vamos a formular nosotros el principio de razón suficiente? Bastante sencillo. Yo les doy el consejo de que cuando yo les pida un artículo lo puedan parafrasear. ¿Se recuerdan qué es parafrasear un texto? Pues leer varias veces el contenido del mismo y transmitir los conocimientos que ustedes tienen para poderlo plasmar y con sus propias palabras poderlo explicar. Si se dan cuenta del principio de razón suficiente, si lo comparamos con la definición que está en el artículo 8, dice exactamente lo mismo, solo que adecuado a nuestras palabras. Se los voy a leer. La capacidad de ejercicio es una situación en la cual una persona mayor de edad tiene plena capacidad para el ejercicio de sus derechos. Quiero hacer una pausa acá en este momento porque quiero que vayamos viendo si vamos claros hasta este momento. Y para eso vamos a comprobarlo mediante un ejercicio. Yo les pedí el Código Civil, ¿verdad? Entonces, si podemos ubicarnos en el artículo 9 del Código Civil, vamos a hablar de la incapacidad. ¿Lo tienen por ahí? Pueden activar sus micrófonos. Sí, aquí está. Mochi, venía a estudiar, Mochi. Bien, vamos a ver, si en dado caso no tienen su Código Civil, les voy a dictar lo que dice el artículo 9 que habla de la incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de una enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Vamos a hacer algo. Les voy a copiar el texto en la pantalla y les voy a dar 5 minutos. 5 minutos y les voy a compartir también la tabla que yo hice para que ustedes tomen como base el artículo 8 y formulen el artículo 9 que habla de la incapacidad y al volver vamos a activar toda nuestra cámara, ¿ok? No estabas en el grupo, pues, porque en el grupo, el link ahorita, porque ahorita está el link de filosofía en el Zoom, metete y preguntar todas tus dudas. Y también habrá una prueba de técnica hasta las 7. Alejandra, apaga tu cámara y tu micrófono. Bien, no es necesario que tengan que copiar todo el artículo 9, simplemente lo pueden ver y vamos a realizar la tabla que estamos viendo abajo para ver si lo logran hacer y responder de una manera correcta. Les doy 5 minutos para que lo podamos hacer.
Si se dan cuenta, les dejé el artículo 8, que fue el que acabo de resolver, para que lo tomen de referencia, y quiero que estructuren lo que es el artículo 9. Mm, Santiago. A esa cosa ya la tenía, pero no. Bien, les pregunto cómo vamos. Buenas tardes, Lick. ¿Será que yo todavía voy un poco, eh, estoy tratando de entenderle, pero no sé si puede poner nuevamente su pantalla? Por favor. Claro, les doy otros 5 minutos. Porfis, gracias. Va, permítanme, pues. Gracias.
Sí, dime. Yo ya lo leí como 17,000 veces. No le hallo ni patas, ni cabeza, ni nada. ¿Cree que me puede explicar? Disculpe. Vale, necesito que todos pongan su cámara. Y lo vamos a complementar y yo te lo explico, Wendy. Gracias. Bien, pregunta general. ¿Alguien sí lo terminó por completo? Sí, pero saber si está bueno. Vamos a ver, Guillermo. ¿Tú estás en teléfono o en tu computadora? En compu, pero ahorita no me agarra la cámara. Ok. Tener la opción de compartir. Lo hiciste a mano, ¿verdad? O en la compu. Sí, a mano, Bien, pero vamos no a... se le entiende la letra. Que le dice Bien, rápido. perfecto. Si se recuerdan, en paralelo nosotros tenemos que responder y ubicar cuáles son los 4 principios, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del principio de identidad? A es igual a A. Este es el más sencillo. Vamos a ver, Evelyn Lorena, ¿tú qué colocaste ahí? Creo que no tiene la opción de audio. Vamos a ver, Jennifer Quevedo. ¿Puedes activar tu micrófono, Jennifer? Ahí está. ¿Qué fue lo que colocaste, Jenny? No contradicción. Exacto. No, en el de identidad. Artículo 9. Capacidad de las personas. Bien. Código civil. Sí está bien, Jennifer. Te felicito. Para que ustedes respondan el principio de identidad, la clave es la siguiente pregunta. ¿De quién están hablando? ¿O de qué se está hablando? Entonces, el principio de identidad, dentro del principio lógico supremo enfocado al derecho, yo les coloqué el artículo 9 que habla de la incapacidad de las personas. Entonces, si su respuesta fue artículo 9 o fue incapacidad o fue interdicción, está correcta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Este es el más sencillo para poder identificar, pero es uno de los más importantes porque si no lo logran ustedes identificar, todo se descompone, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, ¿alguien que sí haya hecho el de no contradicción? Yo lo realicé, pero no sé si está bien. Bien, ¿se recuerdan de la fórmula? A no es igual a B, ¿verdad? Sí. Ok. Es decir, no puede ser A o B, ¿verdad? Tiene que ser precisamente uno de los dos. ¿Qué fue lo que colocaste? Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental privan de discernimiento. Bien, si se recuerdan, hace un momento yo les indiqué que el principio de no contradicción es un complemento al principio de identidad. Es decir, de la premisa de lo que están hablando en el principio de identidad, lo tienen que complementar en el principio de no contradicción. ¿Me puedes repetir lo que colocaste, que está correcto? Los mayores de edad Ajá. que adolecen de enfermedad mental privan de discernimiento. Discernimiento.
Vamos a ver cómo está aquí la definición. Que los priva de discernimiento. Bien, antes de continuar, les quiero explicar. ¿Alguien sabe lo que es la incapacidad o lo que es la interdicción? Partiendo de esa primera Yo pregunta. investigué y me puse y vi que decía condición que afecta a los individuos limitados de conciencia. Muchas gracias, Dani. Miren, pues, lo que dice Dani es correcto, pero se los quiero explicar con un ejemplo para que sea mucho más fácil ver cada principio. Porque si no sabemos la definición global, nos vamos a perder en la identificación de cada principio. Resulta que la incapacidad es un estado volitivo que se encuentra un ser humano en el cual no puede valer sus derechos al 100%. Es decir, una persona que adolece de enfermedades mentales, que tiene problemas psiquiátricos, ¿será que se puede casar? ¿Será que puede No. fraccionar un contrato? No, no puede hacerlo, porque tiene un impedimento para cumplir esa primera garantía que nosotros hablábamos en la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Es decir, cumplir y hacer cumplir lo que la ley le permite hacer. Tenemos que diferenciar algo, por ejemplo, ¿será que un borracho, un amigo alcohólico, es una persona incapaz o no? Si ustedes respondieron que sí, la respuesta es incorrecta. Porque los amigos que son borrachos, por ejemplo, durante algunas horas no tienen su capacidad plena, ¿verdad? Pero para que sea declarada la incapacidad tiene que ser comprobada y establecida mediante un juez competente. Veamos el siguiente ejemplo para que lo logramos entender. Ustedes tienen un familiar X. Resulta que este familiar le heredaron una gran cantidad de bienes, casas, propiedades y vehículos. Pero él tuvo un accidente y se golpeó la cabeza. Cuando él se golpeó la cabeza, no quedó bien y se mantiene hablando incoherencias, ¿verdad? Y él, gente que viene a la casa, le regala un carro, le regala dinero, le regala propiedades. ¿Qué es lo que hacen ustedes para proteger los derechos y las propiedades que él tiene? Lo que ustedes tienen que hacer es ir ante juez competente y que se le declare la incapacidad, porque al tener declarada la incapacidad, él no puede hacer uso de todo lo que tiene, aunque sea de él, pero estarían ustedes protegiendo los bienes que tienen. Y ya estamos claros con el ejemplo. Ahora bien, les explico nuevamente los dos primeros. El principio de identidad es el más sencillo. Responde a la pregunta de quién están hablando. Estamos hablando del artículo 9 y ahí se está hablando de las personas incapaces y esa figura de incapacidad se llama interdicción. El principio de contradicción utiliza la fórmula A no es igual a B. Un interdicto no puede ser una persona que es capaz, ¿verdad? Una capacidad plena. Entonces la respuesta que dieron por ahí los compañeros está correcta. ¿De quién se está hablando en el principio de no contradicción? Siempre de las personas que adolecen de vicio, que son mayores de edad, que los que tienen una situación mental que los priva del discernimiento. Si ustedes colocaron, por ejemplo, el principio de no contradicción, por ejemplo, aquellas personas que no tienen derechos plenos, está correcto. Cualquier definición siempre que se asemeje a esa terminología está correcta. En el tercero excluido, por analogía, si en este artículo ustedes están hablando de las personas incapaces, ¿de quién no están hablando? Vean esta pregunta. ¿Cómo? De los menores de edad. No, de los menores de edad hablamos en el artículo anterior, que es de la capacidad, ¿verdad? De los capaces con conciencia. Ok, sí, entonces sí, la respuesta es, ¿quién es el tercero excluido? Las personas con capacidad de goce, que era el artículo anterior que se complementa. Las personas que tienen capacidad de ejercicio no son interdictas. ¿Se están dando cuenta que estamos haciendo un juego mental?
Entonces aquí la respuesta es, ¿de quién no estamos hablando en el tercer excluido? Estamos hablando de las personas que están sanas, de nosotros como personas estudiantes, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen capacidad de ejercicio no son interdictos y se va complementando con los dos anteriores. Por eso es una secuencia, ¿verdad? Uno va tras de otro. Ahora bien, el principio de razón suficiente para mí es uno de los más sencillos, porque yo lo entendí de esta manera para que sea bastante claro. William Leibniz decía que el principio de razón suficiente tiene que estar argumentado con muchas ideas y muchos conceptos. Ustedes ya tienen un concepto y una definición en el artículo. Entonces, para responder al principio de razón suficiente, simplemente lo tienen que parafrasear. ¿Alguien lo parafraseó? ¿O lo hacemos juntos? Yo, pero no sé si está bien. ¿Me lo puedes dictar? Ok. La enfermedad debe ser declarada en estado de interdicción de los mayores y de las personas y las personas con capacidad. Gracias, Abigail. Estamos bien, solo que lo podemos perfeccionar. Si yo les dije, ¿ustedes se recuerdan que es parafrasear algo? Es como contar una historia de un texto que ustedes ya tienen a la vista, ¿verdad? Entonces, para parafrasear, tenemos que leer varias veces el contenido de una definición. Si a mí me hablan y me dicen el concepto incapacidad, entonces yo rápidamente, por cultura y porque lo he leído dentro de la carrera y porque lo he visto y porque lo he experimentado, les puedo decir que la incapacidad es una situación que posee un individuo que adolece de discernimiento y que debe ser declarado por juez competente. Acabo de parafrasear todo lo que establece el artículo 9. Si ustedes me cuentan otra situación desde otra perspectiva, pues también está correcto, siempre y cuando se encuadre en lo que habla de la terminología de lo que es la incapacidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Hoy ya está un poquito más fácil. Bien. Esta presentación se las voy a compartir al igual que el video. Esta semana les voy a dejar un ejercicio, yo les voy a enviar la tabla al Classroom para que ustedes lo hagan y la otra semana lo vamos a resolver. Igual la grabación de esta clase también la vamos a tener, pero sí necesita mucha concentración, mucha imaginación y sobre todo entender el término de lo que es un concepto y lo que es una definición. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Me pueden levantar la mano? Bien, muchas gracias. Vean, hay otro de los temas que nosotros queremos si con el tema de los conceptos también les menciono, por ejemplo, árbol, ustedes se van imaginando muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos a ver la última parte de esta clase, que es un tema bastante interesante, y es lo que es el concepto. El concepto es en sí la síntesis mental de las características esenciales de toda clase de objetos. Háblase de vehículos, sillas, árboles. Vamos a ver que los conceptos tienen dos tipos de características y en total se enumeran 4 tipos de diferenciaciones. Encontramos que tenemos las características esenciales y accidentales. También encontramos que tenemos, el concepto también puede ser atendiendo desde su punto de vista por extensión y comprensión. Y vamos a ver cómo es que se diferencian y se encuentran cada uno de ellos. Una característica esencial de un objeto es algo que no puede faltar. Es decir, algo que por su naturaleza es imprescindible para que pueda hacer que el concepto se vuelva realidad. Por ejemplo, imagínense un niño. Dentro de la definición de lo que es niño, tiene que existir la característica, por ejemplo, ser humano. La característica esencial sería ser humano porque sin eso el niño no tendría naturaleza para poderse ejemplificar, ¿verdad? Veamos lo que son las características accidentales. Este tema es un poquito bastante sencillo.
Una característica esencial es cuando su presencia o ausencia no altera la naturaleza de lo que es el concepto. Siempre tomemos como ejemplo el término niño, el concepto niño. Ya vimos que el término esencial de niño es que es un ser humano, pero ¿cuál sería su aspecto accidental? Esto también está visto desde la teoría de los conceptos que se tomó en las corrientes filosóficas a través del realismo aristotélico. Ejemplo, si un niño es morenito, si es blanco, si es alto, si es colocho, pues realmente no va a afectar el término de lo que signifique niño, porque independientemente de todo lo que sea, el concepto como tal, niño permanece en el tiempo y en el espacio. Con relación a la extensión y la comprensión, esto sí es bastante interesante. Vean la regla. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Primero veamos el término extensión. La extensión es la cantidad de objetos que abarca dentro de sí un concepto. Imagínense ustedes el concepto ser vivo. Va a aglutinar muchos conceptos, muchas definiciones, muchas extensiones. Imagínense un ser vivo, por ahí nos explicaban en primaria que son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero también dentro de estos seres vivos, miren, por extensión están las plantas, los ovíparos, los mamíferos, los vivíparos, todas las formas de vida. Entonces, por extensión, un concepto aglutina muchas cosas, ¿verdad? Con relación a comprensión, recuerden esto, a mayor extensión, menor comprensión, a menor extensión, mayor comprensión. Es decir, si estamos dentro del término y del concepto animal, imagínense ustedes, animal es mayor que ser vivo, puesto que la comprensión de ser vivo se le adiciona a la que puede moverse. Imagínense, está ser vivo, un ser vivo puede estar la categoría animal. Después, animales pueden ser ovíparos, vivíparos, ¿verdad? Pero una de las características dentro de la comprensión del concepto animal es que puede moverse. Para entender esto, tenemos que saber que la comprensión de un concepto consiste en la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un solo término. Imagínense ustedes una computadora. La computadora de su escritorio tiene muchos iconos. Tiene una carpeta que se llama Universidad Regional, ¿verdad? Entonces vamos a ver la extensión de esa carpeta. En la Universidad Regional ustedes tienen la carpeta que se llama extensión. Dentro van a tener sus 5 cursos. Van a tener filosofía, técnicas de estudio, introducción al derecho, historia de Guatemala, comunicación y redacción. Entonces vamos por extensión. Si yo les digo que vayamos a la carpeta de filosofía, ahí lo vamos a desmembrar y vamos a ver los términos, por ejemplo, primera clase, segunda clase, tercera clase. Entonces, eso es la extensión. Y la comprensión sería en sí la clase que estamos aprendiendo en este momento. Bien, otro de los términos que es bastante imprescindible dentro de la carrera universitaria es saber cómo hacer una definición. El concepto es esa idea mental que nosotros tenemos enraizada de lo que es una cosa, ¿verdad? Es esa síntesis mental. Pero la definición contiene los rasgos esenciales de un concepto y a la vez los que lo diferencian del mismo género. La definición determina el lugar que ocupa en el concepto dentro de un sistema de ideas. Para tener una definición de carácter general es bastante sencillo. Podemos agenciarnos de lo que es el diccionario. Generalmente el diccionario siempre empieza con un género próximo. Imagínense el perro. ¿Qué es lo que le sigue a su género próximo? El perro pertenece al género de los canidos. ¿Cuáles son sus diferencias específicas versus otros canidos? Si yo les digo lobo, el lobo también es un canido, porque pertenece dentro de este género, pero ¿cuál sería su diferencia específica versus el concepto perro? Que el lobo no es doméstico, mientras que el perro es doméstico, muy fiel al hombre. El lobo es salvaje y se alimenta de animales silvestres. Y así también vemos el ejemplo de árbol. Su género próximo sería una planta perenne. ¿Cuál es una diferencia específica versus otros árboles? Puede ser un tronco leñoso y elevado. Si ustedes ven otros tipos de árboles, se va desmembrando y clasificando su definición. Y lo mismo pasa a la hora de un examen, ¿verdad? Si ustedes tienen la noción de lo que es un concepto y de lo que es una definición, les va a ser muy fácil a ustedes poder ejemplificar
muchas cosas de manera sencilla. Bien, les pediría que activen sus cámaras un momento y vamos a hacer un ejercicio respecto a lo que son los conceptos y las definiciones. Vamos a ver, Denis. Denis no has participado hasta el momento. Vamos a platicar un poquito para entender lo que es el concepto y la definición. En la definición hay un género próximo, Denis, que lo diferencia de los demás y cuáles son también sus elementos principales y su diferencia específica. Imagínate, Denis, vamos a hacerlo de manera sencilla en este momento. Yo te doy un concepto y tus demás compañeros te pueden apoyar. Activamos el micrófono, por favor. Disculpe, Elixir, hoy no le entendí nada. Ok, vamos a dejarlo un momento, Denis, y por ahí que te ayude Wendy en este momento. A la otra te pregunto, Denis. Bien, Wendy. Va. Wendy, para tener la idea del concepto, el concepto es la parte mínima y esencial de un grupo de ideas. Yo te voy a mencionar ahorita un concepto que de hecho es un nombre de una persona y tú vas a darle su género próximo y sus características específicas, ¿ok? Wendy, una pregunta. ¿Con quién te llevas? Bueno, tú te llevas bien con todos los de tu clase, he estado viendo, pero ¿con quién tienes bastante comunicación? Que esté aquí en la sala. Con Guillermo. Ok, Guillermo. El concepto es Guillermo. ¿Cuál sería su género próximo? Su género próximo. Ajá. No sé. ¿Qué es Guillermo? Guillermo, definición de él o cómo? Para estructurar la definición tenemos que ver lo que es el género próximo y sus características específicas. Te di un concepto. Ahorita, Guillermo. Guillermo es un concepto. ¿Cuál sería su género próximo? No sé, no lo entiendo. Te ayudo. Haz de cuenta que el género próximo es como que la continuidad dentro de su especie, ¿verdad? Guillermo es un hombre. Ese sería su género próximo. El género próximo de hombre, ¿cuál sería? Es un ser vivo. Y así te vas yendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características especiales de Guillermo? ¿Qué hacen que sea diferente a Jennifer? ¿Qué hace que sea diferente a Dennis? ¿Qué hace que sea diferente a Nidia? Por lo que yo he visto, Guillermo, que es relajado, es serio en sentidos de cosas serias, de trabajo o estudios. Es amable. Ok. Tú estás en este momento, sin darte cuenta, construyendo una definición bastante lógica y bien estructurada. Es decir, Guillermo, definición de Guillermo. Primero es un hombre, un ser vivo, que es bastante, ¿qué dijiste? Tranquilo, ¿no? Y lo vas estructurando, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes formulan definiciones. Cuando ustedes les pregunten, por ejemplo, amigos, ¿qué es criminalística? Ese es un concepto, ¿verdad? Vamos a ver, Dammy. ¿Dammy es o Dammy? Dammy. Ok, Dammy. Vamos a generar otro concepto. Ustedes ya tienen que saber qué es criminalística en términos generales, ya se los enseñó Lick, pero yo te voy a dar un concepto y tú lo vas a estructurar para volverle una definición, ¿ok? Bien. Rosa. ¿Color o planta? Planta. Ok, ahí lo estás diferenciando, eso es bueno. ¿Cuál sería su género próximo? Lo acabas de decir. Plantita. Sí, está bien. Flor, planta, ser vivo, que tiene Sí, algunas ser vivo. cualidades esenciales. ¿Cuáles son las características esenciales de una rosa? Los pétalos. Ok, entonces, ¿cómo estructuraríamos la definición?
Rosa es un ser vivo, planta, que posee pétalos, que se les tienen que dar a las mujeres en épocas especiales del año, por ejemplo. Entonces, ahí está el término rosa. Ok. Vamos con otro término. Jennifer. Jennifer. Vamos a ver Jennifer y te va a ayudar Alison. No sé si Alison está por ahí. Bien. Jennifer, escucha el siguiente concepto. Vehículo. Ajá. Vehículo. ¿Cuál sería su género próximo, Jennifer? Grande. Ok, lo vamos a hacer un poquito más sencillo. Te voy a dar el anterior término de vehículo. Carro. ¿Cuál sería su género próximo? Vehículo. Sí, No sé. estás en lo correcto. Entonces, ese sería su género próximo. ¿Cuáles son las características esenciales de un vehículo? El tamaño, Ajá, el color. muy bien. No sé. Está bien, Jennifer, vamos bien hasta el momento. Por ahí Jenny, que te ayude a complementar la idea. Jennifer Samayoa. Activa tu micrófono, Jenny. No. Bueno, no tengas pena, pues. Yo te voy a ayudar, Jennifer. Yo te voy a ayudar, vas bastante bien. Un carro es un vehículo y es un medio de transporte, que su fin es la de movilizar cosas o personas. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Este tema es como que la parte introductoria de lo que es la lógica formal y la antesala a lo que es el juicio como tal. Entonces, esta semana les voy a enviar una tarea. Es una tarea que ustedes van a aplicar un artículo del Código Civil y lo van a estructurar en base a los principios lógicos supremos. Yo les aconsejo que esta semana trabajen su libro, trabajen los ejercicios que tiene esta lección, porque van a ver algunos conceptos en base a la comprensión y en base a la extensión, en base a si es una característica esencial o si es una característica accidental. Entonces,